un poco de estos temas y que nos explique algunos puntos referidos a toda esta problemática. Tenemos en línea al doctor Luis Argüero, que es investigador del Instituto de Investigaciones de Economía de la Universidad de El Salvador, experto en temas de economía en Occidente y también en Oriente. Doctor Argüero, buenas noches. Guillermo Hagestrom lo saluda. ¿Cómo le va? Buenas noches, Guillermo. ¿Cómo está? Muy bien, gracias. Muchísimas gracias por atendernos, porque estos temas son importantísimos. La gente está como con un efecto de pánico frente a lo que está sucediendo a nivel internacional con las economías del mundo, ¿no? ¿Cómo se reactiva? ¿Cómo se empieza, sobre todo en potencia, ¿no? Yo pienso China, Japón, países que uno tenía en el imaginario colectivo como ejemplos de situaciones económicas de prosperidad absoluta y de crecimiento, y ahora ve que se desploma todo esto. ¿Cómo lo vemos y cómo analizamos todo esto? Bueno, en principio me parece que sería válido empezar por lo que sí sabemos y luego analizar lo que no sabemos y analizar el futuro. Sí. Lo que sí sabemos es que las economías asiáticas tuvieron un 2019 razonablemente bueno. Las economías de ASEAN, esos son los 10 países, Tailandia, Singapur, Malasia, Indonesia, etcétera, tuvieron un crecimiento superior al 4%, también China tuvo un buen crecimiento el año pasado, Corea también, y Japón siguió con su crecimiento bajo, pero estable en alrededor del 1%. La pandemia los agarra en una situación de relativa fortaleza, entonces, con un crecimiento económico ya acumulado de varios años en la mayoría de los países, excepto Japón, ¿no? O sea, no es la misma la situación con la cual nos agarra en Argentina, donde venimos de 2 años de caída económica. Claro. Por otro lado, los países asiáticos tienen una gran cantidad de reservas, aproximadamente 6 billones de dólares, acumulados principalmente por China, Japón, pero también los países de ASEAN y Corea han acumulado muchas reservas. Entonces esto le permite, digamos, poder capear la crisis de alguna manera, ¿no? Sí. Tenemos que pensar que en el primer trimestre del año las economías de ASEAN crecieron al 1% interanual, sin embargo, obviamente para lo que es marzo ya empezaron a sentir todo el efecto de la pandemia, del cierre de aeropuertos y demás. Por ejemplo, en abril, el mes pasado, en Japón solo entraron 2.900 extranjeros al país. Es una locura, o sea, nada. Es una caída del 99,9%. El turismo es responsable de aproximadamente el 10% del PBI mundial, y en algunos países de ASEAN, como Indonesia, como Filipinas, es muy alto, es más alto que eso. Entonces, el turismo, por supuesto, está sufriendo mucho esto, y esto va a impactar en los números del crecimiento de los países asiáticos. Porque además es uno de los sectores, doctor, disculpe que lo interrumpa, ¿no? Pero es uno de los sectores, el sector del turismo, que más tarde va a volver a la normalidad, o que más tiempo va a tardar en volver a la normalidad, ¿no? Sí, por supuesto, ese es yo creo que es uno de los últimos, digamos, una de las últimas cosas que se va a abrir. Igualmente, algunos países asiáticos ya empezaron con apertura de determinados vuelos, por ejemplo hacia China, ya han empezado a reabrir. Indonesia está planeando abrir la isla de Bali como gran destino turístico para octubre. Igualmente, digamos, la pandemia está relativamente, no querría decir controlada, pero sí los números no crecen exponencialmente como sí quizás lo hacían hace un mes. Entonces Asia se puede dar esos lujos, además de, digamos, tener los recursos como para lidiar. Esto es lo que sabemos. Lo que no sabemos es cómo salir de esta situación, en el sentido de tampoco sabemos cómo va a terminar. Lo que también sabemos es que la mayoría de los países lo que han hecho es encararlo desde el punto de vista de diferentes tipos de incentivos y de ayudas, ¿no? Los paquetes de estímulo, que se llaman, que van hacia individuos o familias con transferencias directas. Por ejemplo, en el caso de Japón es cercano a los $1.000, en el caso de Singapur es un número similar. Malasia también ha dado dinero a las familias, a los individuos, con ¿esto se obviamente hace con algún tipo de estudio o directamente es una especie como de asignación universal que se le da? Hay que tener recursos económicos enormes, ¿no? Para hacer frente a esto, ¿no? $1.000
por persona es una cifra por ahí impensada en muchos países, ¿no? Sí, por supuesto estamos hablando en las monedas locales, ¿no? Claro, claro. No son $1000 per se, sino obviamente. Moneda local transferido a dólares da ese número, Sí. Con lo cual, por supuesto que uno tiene que tener una moneda creíble y uno tiene que tener unas reservas acumuladas que le den determinado backup, digamos, ¿no? Respaldo a ese dinero que termina siendo emitido para ayudar a las familias y a los individuos. Este es nuevamente un lujo que se pueden dar. En inglés hay una frase que dice guardar dinero para un día de lluvia, ¿no? Bueno, ese día de lluvia no solo llegó, sino que vino en forma de tormenta. Claro, sin duda, sin duda. Por ejemplo, una economía como la China, que venía perfilándose y uno veía que de no haber mediado todo lo que ha sucedido ahora, uno imaginaba, bueno, es una potencia que se perfila fuertemente para convertirse y para subir y escalar posiciones y competir con las primeras potencias occidentales. ¿Esa tendencia se va a revertir? ¿Esa tendencia se puede en este momento y a partir de todo lo que ha sucedido de alguna manera acelerar en el tiempo? Mire, los escenarios futuros son muy inciertos. A mi entender, no va a haber un cambio estructural dentro de lo que es el orden mundial. Sí puede haber algún tema que lo desconozco por ahora, que va a ser qué tipo de represalias, o lo desconocemos todos en realidad, qué tipo de represalias, si es que hay alguna represalia, que el mundo occidental vaya a tomar con China. Obviamente, una vez que pase la emergencia, como ya está pasando, hay países como Australia, por ejemplo, que está pidiendo una investigación sobre cuál es el origen del virus. China ha respondido levantándole los impuestos a la entrada de cebada a China proveniente de Australia. O sea, si esto escalase, realmente es una amenaza para el crecimiento chino y para el orden establecido pre-pandemia. Sin embargo, si esto no sucediese, yo creo que en algún momento se volverá a la normalidad. Esa normalidad continuará como venía anteriormente a la pandemia, con Asia creciendo fuertemente, siendo el nuevo centro del crecimiento, con los países desarrollados teniendo bajo crecimiento, pero a la vez gozando de un buen nivel de vida y de ingresos en general, con empresas que cada vez son más multinacionales. Sin duda. ¿Cómo imagina uno determinadas situaciones que estamos viendo, ¿no? Por ejemplo, al presidente Xi Jinping diciendo, bueno, todo, si la vacuna aparece y la tenemos nosotros, esta vacuna es para la humanidad. Esas frases, ¿son frases hechas? ¿Son frases que tienen que ver con un poco hacer como en el caso de Australia, que reclama una investigación, entonces a partir de eso, no sé si se va a investigar, pero por lo menos le van a quitar determinadas presiones para poder continuar con el plano de la economía? ¿Cómo se interpretan estas cosas? Bueno, es difícil establecer alguna interpretación generalista, ¿no? Me parece que en términos generales lo de China o cualquiera que diga que la vacuna es para la humanidad es porque todavía no la tiene. Hay que esperar a tenerla y ver qué pasa cuando estamos adentro de la cancha, ¿no? Porque no van a ser los gobiernos, probablemente el gobierno del país donde se desarrolle quien lo decida, sino van a ser las compañías que lo desarrollen. Claro, ¿no? Las farmacéuticas en todo caso, sí, serán las que manejan la situación, ¿no? Sí, en todo caso habrá que esperar a ver qué sucede con eso. Obviamente hay muchas declaraciones cruzadas, hay bronca por la caída. Imagínese que esto no es solo de los gobiernos, sino que los gobiernos lo que hacen es retomar la bronca, el hastío y la pesadumbre que tienen los ciudadanos, ¿no? Que han visto caer sus economías, sus negocios y que ha pasado históricamente que se busca un culpable, ¿no? Inclusive en el caso de una pandemia puede pensarse en la búsqueda de un culpable específico que si hubiese un consenso en buscarlo en China, ahora en ese momento sí puede haber un cambio en el orden establecido. Claro. Y uno imagina también, y con esto cierro porque le agradezco muchísimo este rato, ¿no? Pero
leemos todos los días, ¿no?, situaciones que son realmente absolutamente impensadas. Asia, por ejemplo, estaba, todo Asia, ¿no?, los países más avanzados de Asia, como también los países más avanzados de Occidente, ¿no?, con todos los temas que tenían que ver con la aviación, con una industria que es monumental, que genera fuentes de trabajo, que genera muchísimo dinero, que genera, no sé, uno imagina las fábricas de Boeing, el Airbus, en fin, toda esa industria enorme que pareciera como que se está desplomando. Hoy leía que el France quita X cantidad de aviones de los más grandes, de los 380, los saca de servicio. ¿Qué se hace con todos esos elementos que son infraestructura utilizada para el movimiento económico del mundo después de esto? ¿Cómo se reactiva? ¿Cómo queda todo esto desde el punto de vista económico, no? Bueno, es difícil establecer algún tipo de camino si es que no tenemos en claro cuál va a ser el panorama respecto a la pandemia. Si la pandemia continúa con sin encontrar una vacuna o una cura o un tratamiento que mitigue las consecuencias del contagio de coronavirus, sí, y muy probablemente esta infraestructura desarrollada para un mundo que ya no existe no se podrá usar en el mundo mientras esté cambiado. Ahora bien, yo soy de los que cree que en cuanto esta situación se va a normalizar en algún momento, no puedo decir cuándo, por supuesto, pero sí que se va a normalizar y volveremos todos a viajar, volveremos a usar la infraestructura para ese mundo normal que tenemos desarrollada y lamentablemente habremos perdido 1 o 2 años en nuestro crecimiento económico. Eso tendrá su impacto, seremos todos un poco más pobres, pero a la vez también quizás habremos aprendido algo sobre cómo tratar una pandemia. La ecuación de seamos un poco, que vamos a estar más pobres seguramente, ¿no? Pero el hecho de por temor o por falta de medios o por lo que sea, dejar de tener hábitos de consumo que teníamos antes, eso va a influir en la economía para tal vez no crecer, pero también va a influir en que no caigamos tanto, ¿no? Muy probablemente va a haber una caída global porque la economía está basada en las costumbres de consumo de los ciudadanos del mundo, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a consumir automóviles, a consumir viajes, a consumir servicios de abogados, estamos acostumbrados a diferentes tipos de consumos que se van obviamente a ver resentidos por esta caída en la actividad económica. Algunos de manera más directa que indirecta, como usted nombraba, el tema de las aerolíneas o de la construcción de aviones, por ejemplo, es un sector que va a estar parado por mucho tiempo, donde estaban bajo el supuesto de que eso generaba ingresos todo el tiempo y tienen una cantidad de egresos que son en algunos lugares más fijos que otros y que se verá cómo se puede lidiar con eso. Habrá un número importante de empresas que irán a la bancarrota, los estados intervendrán para tratar de que eso suceda en algunos casos y en muchos casos no lo podrán controlar y será grande el número de empresas que falle y que puede haber un cambio de manos muy grande y que puede derivar hasta en una mayor concentración de la riqueza en unas pocas compañías que hoy son las que tienen el dinero disponible y que pueden tener una mayor influencia a nivel global. Doctor, ahora sí la última. Esto es estamos frente a un nuevo capitalismo. Uno imaginaba a China totalmente fuera del capitalismo y los últimos años, las últimas décadas, cada vez parecía que iba adaptándose o pareciéndose más al sistema capitalista de Occidente, ¿no? ¿Esto es un retroceso? ¿Habrá un cambio en cuanto a esto? ¿Habrá un nuevo capitalismo o el capitalismo está de salida, como dicen los españoles? No, para nada. El capitalismo es per se evolutivo, ¿no? Naturalmente es evolutivo y la creación de lo nuevo, que es la base del capitalismo, sí, viene por la destrucción de lo viejo. Lo que vendrá será algo nuevo, no será un anticapitalismo, sino que será un capitalismo diferente al que conocemos. No podemos decir si será mejor o peor, pero seguramente será una evolución de lo que nos ha pasado hasta el momento. Bueno, doctor, le agradezco muchísimo, ha sido interesantísima esta charla y seguramente la seguiremos en otro momento. Muchísimas gracias. Gracias a usted, Guillermo. Adiós, hasta luego.
Bueno, hablábamos con el doctor Luis Arguero, que forma parte del